Pese a las diferencias que apreciamos entre personas, lo cierto es que genéticamente son imperceptibles. La especie humana es de las pocas de mamíferos que no cuenta con razas en término estricto. Un simple grupo de chimpancés presenta mucha más variedad genética que los 8.000 millones de seres humanos que habitamos hoy. Parece que la prueba reside en la escasa diversidad genética en los microsatélites entre los diferentes pueblos de la Tierra. Esto sugiere que en algún momento durante los últimos 100.000 años, la población humana atravesó un cuello de botella evolutivo donde toda la población mundial podría haber quedado limitada a tan solo 2.000 individuos en África. A partir de esos reductos con evidentes similitudes genéticas, se habría multiplicado el resto de la especie humana. La causa de ese cuello de botella parece que fue debida a un invierno volcánico tras la erupción del supervolcán Toba, ubicado en Sumatra, Indonesia. Quitando de la ecuación el factor raza como causa del subdesarrollo de muchas naciones y asumiendo que todos los seres humanos somos prácticamente iguales desde el punto de vista genético, ¿por qué la riqueza y el poder se distribuyeron como lo están ahora y no de otra manera? Os adelanto que ninguno de los siguientes factores es completamente determinante en el destino de un pueblo, pero sí muestra ciertos patrones de influencia. El primer factor es la geografía, pues es determinante en la producción de alimento y estado sanitario. Las latitudes templadas cuentan con suelos más profundos y fértiles que se traducen en mayor producción agrícola. Esto se debe en parte a que los glaciares recorrieron de norte a sur la mayoría del territorio estadounidense y europeo, para después retirarse de sur a norte un mínimo de 22 veces durante las glaciaciones de los últimos millones de años. Al avanzar y retroceder, los glaciares machacaban las rocas subyacentes y generaban suelos profundos con una renovada provisión de nutrientes. Por el contrario, las cálidas zonas tropicales nunca tuvieron glaciaciones, por lo que carecen de suelos jóvenes y profundos que se regeneren de manera constante. Debido al calor, los microorganismos y animales diminutos descomponen la materia orgánica y más tarde las intensas lluvias tropicales arrastran esos nutrientes. Estos son los dos motivos por los que los suelos tropicales suelen ser superficiales y estériles. Por eso los principales exportadores agrícolas del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Rusia, los Países Bajos, Argentina y Sudáfrica, entre otros, se encuentran en su mayoría en zonas templadas. Solo Brasil, que en cualquier caso cuenta con una extensa región templada además de una amplia zona tropical, es un importante exportador agrícola de las latitudes tropicales. Por último, los encargados de sanidad suelen decir en broma que la mejor medida sanitaria del mundo son los fríos inviernos de las zonas templadas. El frío del invierno acaba con los parásitos y gérmenes que en consecuencia tienen que volver a crecer en primavera. Por el contrario, en los trópicos, los parásitos y gérmenes proliferan durante todo el año. Peores cosechas y más enfermedades reducen la esperanza de vida o incapacitan para trabajar gran parte del tiempo, y eso daña profundamente la economía en esas latitudes. El segundo factor es la maldición de los recursos naturales. Cabría esperar que los países con abundantes recursos naturales fueran ricos y sin embargo suelen ser pobres. La principal razón que explica esta paradoja es que estos suelen generar corrupción. Quien quiera que se lo guarde en el bolsillo o que controle contenedores u oleoductos, se quedará con el dinero o bien podrá cobrar sobornos a las empresas mineras o petroleras. Los diamantes y el oro son los recursos naturales más fáciles de transportar y también es muy fácil controlar el acceso a las minas y explotaciones donde se encuentran. En consecuencia, la gran cantidad de dinero que se gana con ellos suele incrementar el sueldo de quienes trabajan en ese sector o entran dentro del círculo de confianza de los corruptos. Coincide además que el avaro de estos sectores no desarrolle otros ni inviertan en educación. De ahí que vuelvan a encontrarse en la pobreza cuando se agota el dinero de los recursos naturales. El tercer factor engloba a los problemas medioambientales y la superpoblación. La historia nos ha enseñado que han desempeñado un papel significativo en la mayoría de extinciones de civilizaciones pasadas. Por ejemplo, los vikingos de Groenlandia tuvieron problemas con la destrucción del suelo y un clima cada vez más frío. Los mayas con la deforestación, la erosión del suelo y la superpoblación. Y los jemeres con la gestión del agua y la deforestación. Somalia, Afganistán, Ruanda, Burundi, Nepal, Haití,
Madagascar y Pakistán, todos ellos se encuentran en entornos ecológicamente frágiles o muy dañados por la acción humana, además de superpoblados. Tampoco debemos olvidar que en nuestro mundo globalizado, cuando los países se empobrecen y se vienen abajo, en general acaban creando problemas que les afectan no solo a ellos, sino también a otros países. Pensemos en la lista de los que en las últimas décadas han causado problemas a terceros por convertirse en emisores de emigrantes en las antípodas culturales del país que los recibe. De ahí que cuando se quiera ayudar a los países más pobres del mundo, se debería invertir no solo en la creación de instituciones, sino también en sanidad, planificación familiar y protección del medio ambiente. Por último, ¿hasta dónde nos llevará la superpoblación? Por mucho que subestimemos la ecología, lo cierto es que el ser humano forma parte de la biosfera y ninguna especie puede crecer por siempre. Todas nuestras acciones y la propia economía no están por encima de los límites ecológicos del planeta, aunque la ficción de un crecimiento infinito como paradigma de la riqueza nos diga que sí. No estoy apuntando a esto como conciencia para salvaguardar la supervivencia de la especie humana en el futuro, sino también para nuestra salud mental. La destrucción del mundo natural avanza con nuestra expansión por muy avanzados y eficientes que nos volvamos en usar los recursos, y teniendo en cuenta que es en el seno de ese mundo donde se ha forjado nuestro cerebro a través de millones de años, es un paso arriesgado. Cortar el hilo psíquico de la vida en la Tierra tendrá consecuencias fatales. Las atrevidas tendencias destructivas de nuestra especie y las desigualdades están muy arraigadas y son difíciles de entender. Cuesta tanto investigarlas y gestionarlas que tendemos a atribuirles un subproducto de la historia y damos por hecho que se pueden erradicar con simples remedios económicos y políticos. Si la gente se comporta tan mal en la Tierra, ¿cómo se espera que sobreviva en las condiciones del espacio, que son biológicamente reducidas y más exigentes? Sobre la Tierra, al igual que sobre el espacio, el césped, las plantas en macetas, los periquitos en jaulas, los cachorritos y las serpientes de goma no serán suficientes.